El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: «Les traigo la paz». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: «Les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo». Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos». Palabra del Señor. Durante la Pascua hemos celebrado el misterio central de nuestra fe, la resurrección del Señor, que de alguna manera culmina con su marcha al cielo el día de la Ascensión, que celebrábamos justamente el domingo pasado. Pero esta gloria que se manifiesta en el retorno a la vida eterna de Jesús permanece en la Iglesia por obra del Espíritu Santo. El misterio del Espíritu Santo. Estamos contemplando una realidad que supera nuestra capacidad de entender, pero que sin embargo no es lejana a nosotros, sino que todo el tiempo actúa alrededor nuestro, y desde luego estamos llamados a tener una intimidad, una cercanía cada vez más profunda con el Espíritu. Hoy conmemoramos el nacimiento justamente de la Iglesia, y también reconocemos que es una realidad, la Iglesia, que no es humana, que está por encima de las debilidades de sus miembros, que somos nosotros. Es impresionante que al contemplarnos a nosotros mismos en nuestro pecado, sin embargo la Iglesia continúe a lo largo de los siglos, es decir, este mismo hecho de que, digamos así, la Iglesia no se haya acabado, a pesar de las debilidades de los fieles, de los sacerdotes, de los obispos, hasta de los papas, significa que hay algo detrás de ella que la sostiene. Y en concreto me parece que en estas lecturas hay tres realidades que el Espíritu Santo obra en nuestra vida y que hoy nos pueden ayudar. En primer lugar, hemos escuchado de los Hechos de los Apóstoles justamente el episodio en el cual de alguna manera se sana, digamos, aquella otra primera separación de Dios que tuvo lugar en el episodio de Babel que nos cuenta el Antiguo Testamento. Los hombres, por su soberbia, quisieron construir una torre alta, y Dios, viendo esa actitud, envía una confusión en sus lenguas, de tal manera que ya no se pueden entender unos a otros. Esta imagen, que no simplemente explica el origen de los diversos idiomas, sino la dificultad que tenemos los seres humanos para entendernos unos a otros, es una realidad que viene sanada, que viene arreglada por Dios a través de su Espíritu Santo. En Pentecostés, estas lenguas de fuego que se posan sobre los apóstoles y que hacen que ellos alaben a Dios en lenguas que ni siquiera conocían y que sean entendidos por aquellos que estaban presentes en aquella sala y que venían de tierras lejanas, es un signo de que Dios consigue que lo que el hombre confunde sea luego traído a la unidad.
Y esto ya nos dice entonces algo para nuestra vida, ¿no? El Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a entendernos con los demás. ¿Cuántas veces no sabemos cómo hablarle al otro? No podemos escuchar lo que el otro nos dice. La mujer le dice algo al esposo y entonces él le parece que es solo cantaleta. El esposo le dice algo a la esposa y a ella le parece que es todo regaño, o yo qué sé, ¿no? Mi jefe me dice algo, mi vecino. Nos cuesta tanto comunicarnos, nos cuesta tanto decir las cosas bien dichas, sin juicios, sin condenas, sin recriminaciones. ¿Cómo podremos entonces entendernos unos a otros en el ámbito que sea? Por el Espíritu Santo. O sea, este episodio de los Hechos de los Apóstoles nos deja claro que la comunión en la familia, en la iglesia, en la parroquia, en la sociedad en general, es una obra del Espíritu. La comunión no es una obra de, espera un momentico, voy a calcular mejor mis palabras. Creo que nos ha pasado que a veces las queremos calcular y nos sale peor. Como que ya no se sabe ni cómo hablar. En ese sentido, entonces, una manera concreta a través de la cual Dios nos ayuda a tener comunión con los demás es con su Espíritu. Por eso qué importante es que lo pidamos, ¿no? Hemos cantado, hemos escuchado el canto antes del Evangelio que nos dice: envía un rayo de tu luz. O sea, esto es algo que viene del cielo. Que cuando vayamos a hablar o a escuchar a alguien, digámosle al Señor: dame tu Espíritu, porque yo no puedo. Y en la humildad Él nos dará palabras para hablar. Él mismo lo ha dicho. Luego, vemos el Evangelio en segundo lugar. Es muy importante porque ahí también aparece el Espíritu. Es un episodio que ocurre antes del que nos relata la primera lectura. Antes de que Jesús sube al cielo, prácticamente en su primera aparición, dice que sopló sobre aquellos discípulos que estaban encerrados en casa por miedo a los judíos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, ¿no? A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. O sea, el Señor es el que envía el Espíritu. Es muy interesante. En los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu el que nos ayuda a la comunión, por tanto a vivir en unión con Cristo. Y aquí es Cristo el que nos da el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo y Jesucristo actúan de manera simultánea, como en un cierto diálogo. Aquí dice que da el poder de perdonar pecados. ¿Por qué la gente se confiesa con un sacerdote? No porque el sacerdote sea bueno, no porque tenga quién sabe qué virtudes, sino porque Cristo le ha dado un poder a la iglesia de atar y desatar, de perdonar. Ese es el fundamento de un sacramento como la confesión. Pero lo que quería señalar en cuanto a una acción también particular del Espíritu viene recogido en la primera parte del Evangelio. Dice aquí que Jesús se colocó en medio de ellos, se presentó y dice: los discípulos se alegraron de ver al Señor. Es muy interesante esto, porque el Evangelio no lo relata exactamente como una aparición, sino como un estar Jesús allí. Dice: se alegraron de ver al Señor. Los que saben de la Biblia explican que esta palabra ver, en el idioma original en que fue escrito el Evangelio, en griego, tiene un contenido específico. Nosotros decimos ver, pero en griego hay como dos verbos. Uno que se dice blepo, que significa lo mismo, ver. Me doy cuenta que aquí hay una imagen de la Virgen, que aquí hay un retablo. Es el ver físico, el percibir la realidad material que me circunda. Pero hay otro verbo que se llama orao en griego, que es el que justamente traduce este ver, que supone reconocer una realidad que no es evidente a los sentidos, el reconocer una presencia que es como trascendental. O sea que este ver a Jesús no simplemente es ver su materialidad, sino reconocer que es el Señor.
Por ejemplo, en el Evangelio se nos cuenta el episodio de los discípulos de Emaús, que también después de resucitado el Señor después de crucificado, iban muy desanimados. Jesús se les presenta, les habla, pero ellos no lo reconocen. Es uno que está allí con ellos, un caminante, pero solo en un cierto punto, cuando está en casa de uno de ellos y les comparte la Eucaristía, dice, lo reconocieron al partir el pan, lo vieron con otros ojos. Dice el Jesús en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, el ver a Dios supone una cierta disposición del corazón, ver un poco más. ¿Y por qué esto es importante? Porque ¿cuántas veces en nuestra vida nos quedamos como con una sola cara de la moneda, con la cara oscura, con la cara triste? Y resulta que en la circunstancia en la que tú y yo estemos hoy, la que sea, que tiene seguramente un componente difícil de lucha, de enfermedad, de combate, de precariedad material, de lo que sea, ahí también está Cristo presente. Estos discípulos estaban encerrados por miedo y no podían ver que Dios en todo caso estaba con ellos. O sea, la segunda acción del Espíritu Santo es poder ver nuestra vida con los ojos de la fe, poder entender que no todo lo que nos pasa es malo. Y esto es muy importante porque nos ayuda a salir de la queja. A mí me impresiona cómo, no sé si es un asunto cultural o qué, pero a veces uno le pregunta a la gente cómo va, y bueno, ahí vamos, ahí estamos, ahí seguimos en la lucha, como en una especie de continua tristeza, melancolía, ¿no? Nostalgia, como que no. Y esto es peligroso porque el vivir en la tristeza hace que el demonio nos engañe y nos haga pensar que la felicidad es no sé cuál. La felicidad será cuando me gane el baloto o cuando yo qué sé. Y siempre se nos proyecta la felicidad como hacia un futuro incierto y a veces llega ese futuro y tampoco estamos contentos. Y resulta que el Espíritu Santo nos revela que Dios sí nos ama y que la vida que tenemos hoy no está mal, que Dios y Jesús sí está presente. Y entonces se puede cumplir esto. Se alegraron de ver al Señor. Jesús les dice, les traigo la paz. Es vivir en paz. El Espíritu Santo nos da la gracia de vivir en paz. A veces parece que es obligatorio vivir angustiados. Todo el mundo tiene que andar angustiado, en la calle, en todas partes, corriendo, estresados. Esto no viene de Dios. Y a veces cuando estamos medio tranquilos, como que hay que buscar algo para estar angustiados. Pareciera que la angustia me hace sentir vivo. Y aquí el Señor nos dice que Él nos quiere en paz, nos quiere alegres, nos quiere ayudar a que veamos que podemos ser felices con lo que tenemos, que no pasa nada, que podamos valorar la familia que tenemos, los que tenemos al lado. Que esto es muy serio. Miren, les confieso una cosa, yo no soy párroco desde hace varios años y apenas empecé y entré aquí a la misa, pensé exactamente en esto, en algo que a uno cuando es párroco siempre le pasa, y es que la asamblea de la gente que viene a misa, bueno, yo no lo digo porque el padre Alejandro no me ha dicho nada, esto lo digo yo que yo no soy buena gente, él sí es buena gente, pero como que a uno la asamblea no le convence. Mire, vino poquitica gente, mire la cara que hace, llegan tarde, mire cómo están, ¿no? Así somos. Así soy yo, por lo menos. Mentiras, así soy yo. Y lo digo porque esto pasa con todo. Y la mujer mira al marido, pero mírelo, está igual. Y pasan los años, está más gordo, está calvo. Y la mujer, y lo mismo a la esposa, ¿no? Pero mire cómo se puso. Y nos impide el demonio amar y ver al otro y estar felices con lo que tenemos. Esta asamblea es perfecta. ¿Por qué? Porque ustedes son los que Dios ha llamado el Señor hoy a misa. Y ya. Siempre queremos un poco más, como que nada nos basta.
Segunda acción del Espíritu, por tanto, reconocer al Señor, alegrarnos de ver al Señor en nuestra vida. Y en tercer y último lugar, la segunda lectura de Pablo a los Corintios es muy importante, porque aquí Pablo dice que la iglesia es un cuerpo. Un cuerpo es una realidad que es una unidad. No podemos decir que la mano camina sola o que la cabeza se va por su cuenta. Es una unidad, pero en la que cada miembro tiene una función. Lo que hace la mano no lo puede hacer el ojo. Lo que hace el pie no lo puede hacer el corazón. Hay miembros que están a la vista, como los de la cara, otros que están ocultos, como los órganos internos. Y para que el conjunto funcione, cada miembro debe ejercer su papel. Y entonces, dice, en la iglesia hay diversidad de ministerios, de carismas, de actividades, pero hay un solo Señor. Y dice, eso es lo que sucede con Cristo. Por obra del único Espíritu, todos nosotros, judíos o no judíos, nos unimos a este cuerpo. Esto es muy impresionante porque, de hecho, la muerte, en términos cristianos, se define como la separación del alma y el cuerpo. O sea, cuando ya todos estos miembros no tienen un factor que los cohesione, viene la muerte. Entonces el Espíritu mantiene la unidad. El Espíritu nos ayuda a reconocer que tenemos un lugar en la vida, que no tenemos que vivir la vida del otro. El mundo en que vivimos, me parece, la televisión, los medios de comunicación, muchas veces nos dicen que nosotros tendríamos que tener otra vida, que serás feliz si eres rico y famoso. No. Si tienes mucha plata como la que tiene este, o si mucha gente te reconoce. Y resulta que el Espíritu nos dice, no te preocupes, si tú eres un miembro chiquito, como la vesícula, como el dedo meñique del pie, no te preocupes, tienes un lugar en este cuerpo y eres un miembro importante. Es decir, nos ayuda a entender que el sentido de nuestra existencia no viene dado por lo que otros digan, por lo que el mundo nos imponga, sino por lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Y podemos ser la última persona, pobre, humilde, enferma, yo qué sé, ancianas, pero ahí el Señor tiene una misión para nosotros, que muchos no verán, pero no importa. Entonces, en síntesis, me parece que esta fiesta es preciosa porque nos ayuda a entender que la posibilidad de comunicarnos unos a otros, como dicen los Hechos de los Apóstoles, es una obra del Espíritu y lo debemos pedir. Nos ayuda a entender que aceptar la vida que tenemos, que no renegar, que vivir contentos, de ver al Señor en nuestras circunstancias es una obra del Espíritu. Y finalmente nos ayuda a vivir conscientes de que no tenemos que vivir la vida de otros, que la que tenemos está bien y que el Señor tiene una misión allí donde nos encontremos y que también esto es obra del Espíritu. En el fondo, entonces, la acción del Espíritu es que tú y yo podamos ser felices en la realidad que tenemos. Pidámosle a la Virgen María, aquella alrededor de quien los discípulos asustados, acomplejados, llenos de miedos, de historias, de rollos, se reunieron para tener fuerza. Ella hoy también nos ayude y nos traiga su Espíritu Santo para que podamos ser felices en la realidad que tenemos. Que así sea.